En el quinto misterio luminoso contemplamos a Jesús instituyendo la Eucaristía. De San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Padre bueno, tú que nos diste a Jesús, el verdadero pan del cielo, haz que por la fuerza de ese alimento vivamos unidos a ti y alcancemos la vida eterna. Amén.